si vivimos pues en una economía social de mercado, se supone que los organismos reguladores son fundamentales para precisamente marcar ciertos límites, ¿no? a la conducta pues, privada y la defensa, por supuesto, por el lado de los consumidores. Y se viene un concurso público importante que va a elegir a los titulares de los órganos reguladores. Uno de estos es, por supuesto, OCIPTEL, importantísima entidad, y estamos con su presidente Rafael Muente. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por estar con nosotros. Gusto estar nuevamente y en persona. Importantísimo, ¿verdad? Otra cosa. Bueno, cuéntenos, usted está completando el periodo de 5 años. ¿Y cómo va a ser este relevo, si es que se da? Bueno, las normas existentes, ley y reglamento, establecen que existe un concurso público. Y este concurso público es un concurso de méritos, que implica, por lo menos en mi experiencia, fue examen de conocimientos, un ensayo, evaluaciones psicotécnicas, psicológicas, etcétera, etcétera, entrevistas, por supuesto, con la comisión que se creó para esos efectos, y finalmente, de todo ese proceso se establece una terna. 3 personas que son las que quedan al final, y el presidente de la República, a través de una resolución suprema, escoge al presidente del regulador respectivo. Perfecto. ¿Usted sabe si va a ir por la reelección, por llamarlo de alguna manera? En verdad, legalmente es posible que lo haga. Es posible. ¿No? Es posible el reelegirse, por supuesto concursando con aquellas personas, pero yo todavía no lo he considerado, lo estamos evaluando. Tiene plazo hasta el 22, ¿no? Hasta el 22 se pueden presentar los documentos. Perfecto. Entonces, bueno, ¿usted qué balance es el que nos daría? Porque precisamente ahora que estamos debatiendo sobre la importancia de conservar la institucionalidad, regulación, es además un ámbito muy técnico, ¿no? Muy profesional. Y claro, hay otros ámbitos de regulación donde se han venido viendo cambios importantes, ¿no? Sutran, Sunafil, etcétera, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado con OCIPTEL? Bueno, ¿cuál es la institución que usted está dejando en todo caso? Yo estoy dejando una institución estable en lo que es su constitución y su estructura. Yo cuando entré a OCIPTEL no cambié a una sola persona y no vine con una sola persona conmigo, ningún asesor, nada. Claro, en el camino, por desempeño, por distintas circunstancias, ha habido algunos cambios, pero dentro siempre la institucionalidad y respetando una institución que tiene 28 años y de la cual yo soy el 5º presidente, en 28 años, lo cual dice mucho. Por otro lado, algo de lo que hemos hecho que es importante para fortalecer no solamente la institucionalidad, sino la mejora continua en OCIPTEL, es al haber sido el primer organismo regulador que fue a la OCDE y que le solicitó a la OCDE una evaluación de su desempeño. Eso fue en el 2017, a los pocos meses que asumí. Y durante todo el 2018 la OCDE, a través de una misión, evaluó a OCIPTEL entrevistando a una serie de grupos de interés, legislativo, ejecutivo, el sector empresarial, consumidores, etcétera, y emitió un libro con una serie de recomendaciones, y ahora, justamente ya al final de mi mandato, hemos logrado obtener todo lo necesario para pedirle, y ya la OCDE ha aceptado, hacer una evaluación de lo que es los avances que hemos hecho desde ese momento. Si usted tiene que resumir esos avances, ¿cuáles serían? Bueno, creo que el enfoque hacia el usuario. El OCIPTEL, justamente por el desarrollo del sector telecomunicaciones, estaba primero orientado a supervisar al contrato de concesión de Telefónica, que era un monopolio privado, y luego a abrir la competencia al mercado. Y ahora hay 43 millones de líneas móviles. Vamos a tener 43 millones de líneas móviles en el país, ¿no? Eso es la cifra actual, y 5 millones más de usuarios conectados a Internet. Pero ya con una competencia más madura, ya llega el momento de enfocarnos a que esa competencia realmente beneficie al usuario en todos los atributos que el usuario requiere, en la experiencia del usuario respecto a su interacción con la empresa de telecomunicaciones y la operación del servicio por el cual paga. El usuario reclama mucho más fiscalización, mucho más control. El usuario reclama servicio, ¿no? Y para dar buen servicio, porque finalmente nuestra misión como OCIPTEL es que el usuario esté más satisfecho con los servicios que recibe de los operadores, ¿cierto? Entonces, ello implica una serie de medidas.
no solamente fiscalizar o sancionar, pero realmente, por un lado, hacer que la empresa privada tenga incentivos para seguir invirtiendo, porque sin inversión no hay mejora del servicio, pero por otro lado también buscar que la empresa privada cumpla con los estándares, con los parámetros de calidad. La competencia tiene que ahora darse no solamente por precio, los precios han bajado significativamente en estos últimos 6, 7 años, pero ahora también necesitamos que exista un parámetro de calidad importante. En Internet fijo, por ejemplo, solamente 3 de cada 10 usuarios está satisfecho con el servicio que recibe. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Se ha visto especialmente en pandemia, ¿no? Efectivamente, en pandemia ahora la gente no solamente ha contratado más servicios fijos, sino además está pidiendo más calidad, lo cual es totalmente razonable. Por eso hemos establecido un sistema que va a ser implementado muy prontamente de medición de la calidad que percibe el usuario a través de un sistema de sondas en los routers que los usuarios tienen en sus domicilios. ¿Cómo se puede de alguna manera exigir a las empresas, ajustar a las empresas? Cuando hablamos efectivamente de servicio, el servicio pasa por un lado, por supuesto por la calidad, pero luego por la accesibilidad que tiene que tener el usuario para poder comunicarse con la empresa. Y eso sabemos que es un tema ahora mismo. Es un tema en nuestro país porque no obstante las redes móviles no llegan a cada rincón del país. Y esto porque obviamente no es sencillo, nuestra geografía no es sencilla y además los incentivos para que las empresas inviertan en lugares muy lejanos del país es poco. Por eso es lo que pasa con la red dorsal, por eso justamente está la red dorsal, ¿cierto? Para cubrir ello. Y claro, eso ya es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por un lado. Y por otro lado, ya las redes móviles cubren el 90% de la población. No 90% del territorio, pero sí 90% de la población. Lo cual son dos cosas muy distintas. Exacto. Bien, ahora, hay esta herramienta virtual interesante que es Checa tu Caso, que está por ser lanzada. ¿En qué consiste? Estamos trabajando en esta herramienta. El OCIPTEL parte justamente de lo que es su orientación al usuario. Hemos realizado una especie de shock de herramientas para informar y para darle al usuario facilidades, ¿no? Una de ellas, la que vamos a implementar ya en muy corto tiempo, es Checa tu Caso. Ojo que Checa tu Plan, ¿no? Y quiero resaltar esto, Checa tu Plan fue premiada a nivel mundial por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es un concurso que hizo a nivel mundial, y en una de las categorías, acceso a la información y al conocimiento de los usuarios, obtuvimos el galardón, o sea, fuimos premiados entre todos los países del mundo por esta herramienta Checa tu Plan, que le da a todos los usuarios la posibilidad de encontrar todos los servicios de todos los operadores con todos los precios y manejar los precios y las características del servicio muy fácilmente. Pero ahora, Checa tu Caso es una herramienta que estamos trabajando y va a salir prontamente, por la cual el usuario que tenga algún problema lo va a poder reportar y así el OCIPTEL va a hacer seguimiento a la empresa operadora para la resolución del caso dentro de los plazos y dentro de las exigencias que establecen las normas de OCIPTEL. Entonces el usuario no va a estar solo frente a la empresa operadora, sino va a estar con un OCIPTEL al lado, supervisando, fiscalizando para que las empresas cumplan efectivamente con resolver su caso. Siempre los organismos reguladores pueden ser de alguna manera objetivo de ciertos intereses y esto pasa aquí literalmente en todas partes del mundo. Y por eso es tan importante fortalecer y garantizar la plena autonomía de un organismo como OCIPTEL. ¿Qué tal estamos en eso? Sobre todo ahora precisamente que se está discutiendo la desinstitucionalización en ciertos espacios. Sí, nosotros lo que puedo dar como testimonio en mi mandato es que hemos luchado y hemos preservado la autonomía del regulador. Y en ese proceso hemos tenido que enfrentar, por supuesto, ataques de todos lados. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas, el primer y creo que el único regulador que emitió una norma a través de una resolución de presidencia o OCIPTEL para que las empresas no le cortaran el servicio a las personas que estaban morosas en ese momento, eso originó, por supuesto, una reacción muy dura de parte del sector empresarial. Pero luego que comenzó a reactivarse la economía, por supuesto, ya tuvimos que decir, bueno, ahora hay que ponerse al día con los pagos, por supuesto, y ahí sí recibimos los embates del Congreso, que me acusaron personalmente de tener algún contubernio con las empresas, y es así que muchas veces uno tiene que luchar con los intereses que están en un sentido o en otro. Pero la autonomía justamente significa el responder a los criterios
no solamente técnicos, sino en un momento de emergencia tan crítica como la que tuvimos que pasar, responder a criterios de solidaridad y proteger, en este caso, a la parte más vulnerable en ese momento, que eran tantos peruanos que no tenían ni siquiera cómo obtener recursos para pagar su teléfono. ¿No hay, digamos, amenazas por el lado, por ejemplo, del Congreso para vulnerar esa autonomía? Claro que sí, claro que sí. Hay proyectos de ley que se han presentado para escoger al presidente del regulador y para a los miembros del Consejo Directivo simplemente a dedo o por representantes de los ministerios, lo cual haría que se pierda totalmente la autonomía. ¿Cómo les gusta a algunos sectores, ¿no? Cambiar el mecanismo de elección y no se entiende que el tema del concurso público, guardando las distancias, lo que pasa con SUNEDU, ¿no? O sea que es también un regulador de educación y estamos viendo ese caso, esa intención al menos. Originalmente, cuando se creó el OCIPTEL, curiosamente la estructura del Consejo Directivo implicaba representantes de las empresas y de los usuarios. Imposible tomar decisiones técnicas con las partes involucradas, con intereses en la mesa, tomando decisiones con uno. Eso felizmente cambió. Rafael Muente, presidente ejecutivo de CIPTEL, gracias por traernos esto de balance y estas perspectivas interesantes. Muchas gracias. Pues esencial ahora para los peruanos. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con